Hoy vamos a hablar de los componentes estructurales y funcionales de las células eucariotas. En primer lugar, comentaremos lo que es el citosol. Es el medio líquido interno del citoplasma y por lo tanto aquella región del citoplasma que no incluye ningún orgánulo y que no está incluida dentro de ningún orgánulo. Ocupa el espacio entre la membrana plasmática, el núcleo celular y las membranas de los distintos orgánulos. Ahora vamos a ver su estructura y composición. El 85% del citosol es agua, por lo tanto hablamos de una disolución acuosa. Dentro tenemos gran cantidad de moléculas de diversos tipos, como por ejemplo prótidos, aminoácidos, enzimas, proteínas estructurales, lípidos, glúcidos como polisacáridos, monosacáridos, ácidos nucleicos, entre los que podemos destacar el ARN transferente y el ARN mensajero, nucleótidos como por ejemplo el ATP, nucleósidos, productos de metabolismo y sales minerales. Dentro del citosol podemos distinguir dos formas según su consistencia, la forma sol, que sería más fluida, y la forma gel, que es más viscosa. Para acordarnos de esto, pensad siempre en el gel de baño que tiene como una textura más viscosa, más densa. Según las necesidades metabólicas de la célula, el citosol puede cambiar de estado sol a estado gel y viceversa. ¿Cuáles son las funciones del citosol? En primer lugar, actúa como regulador del pH celular, pero dentro del citosol además encontramos una gran cantidad de enzimas y por lo tanto ahí se van a dar una serie de reacciones metabólicas fundamentales para las células. Algunos ejemplos son la glucogenogénesis, que sería la síntesis de glucógeno, la glucogenólisis, que sería la degradación del glucógeno, la biosíntesis de aminoácidos, que después va a permitir que se realice la síntesis de proteínas, la modificación de proteínas recién formadas, la lipogénesis, que sería la biosíntesis o la construcción de ácidos grasos, y también ocurre la fermentación láctica, que sería en aquellas condiciones que son anaeróbicas en las células musculares y que hacen que se degrade el ácido pirúvico a ácido láctico. Por lo tanto, aquí podemos cambiar esto, que es una errata, por anaeróbicas, condiciones anaeróbicas, es decir, con bajo contenido de oxígeno o sin oxígeno. Seguimos. Después tenemos aquí que en el citosol encuentro inclusiones, que son gránulos donde se almacenan glucógeno y grasa. También colabora en el movimiento celular y dentro del citosol tenemos constituido el citoesqueleto, que está elaborado por una red fibrosa de filamentos y túbulos. Dentro de ese citosol vamos a distinguir muchas estructuras y en esta ocasión vamos a hablar de las que son estructuras no membranosas, es decir, aquellos orgánulos que no son membranosos. En primer lugar tenemos el citoesqueleto y dentro de él distinguiremos los microfilamentos de los microtúbulos, y de los filamentos intermedios. Luego hablaremos de cilo y flagelos, del centrosoma y por último de los ribosomas. El citoesqueleto es una red de filamentos proteicos compleja e interconectada. Es responsable del mantenimiento y los cambios de forma celular, también del movimiento y del posicionamiento del orgánulo en el interior celular. Hay tres componentes fundamentales del citoesqueleto. Empezaremos por los microfilamentos. Son proteínas globulares y la más característica es la actina. Las funciones de los microfilamentos son mantener la forma celular, permite el movimiento ameboide mediante la emisión de pseudópodos y también permiten el movimiento contráctil. Después tenemos los microtúbulos, que son también proteínas globulares, son filamentos huecos y largos, constituidos principalmente por la tubulina, y sus funciones son construir estructuras temporales, como puede ser el uso acromático para el proceso de división celular, también constituir estructuras que son estables y permanentes, como los centriolos, contribuye al mantenimiento de la forma y también participa en el transporte de los orgánulos y de partículas dentro de la célula. Por último, tenemos los filamentos intermedios. Son proteínas fibrilares como la queratina. Presenta un diámetro intermedio entre los microtúbulos y los microfilamentos, de ahí su nombre, y su función es siempre estructural. En esta ilustración podemos ver los tres tipos de filamentos. Tenemos los microtúbulos de mayor tamaño, los microfilamentos que son más pequeños y los filamentos intermedios que, como dice su nombre, son los que tienen un tamaño intermedio. Repasando la función del citoesqueleto, como hemos dicho anteriormente, mantiene la forma de la célula y fija los órganos en el interior celular,
Permite movimientos celulares mediante, por ejemplo, cilios y flagelos, y también constituye los centriolos, que son responsables de la división celular, ya que están constituidos por microtúbulos. Aquí podemos ver otra ilustración con todos los componentes de este citoesqueleto: microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. En estas dos ilustraciones podemos comparar la estructura de los tres. Vemos el microfilamento, que tiene 7 nanómetros de diámetro, el filamento intermedio, que tiene unos 10 nanómetros de diámetro, y el microtúbulo, que tiene 25 nanómetros de diámetro y está constituido por tubulina. Aquí podemos verlos también. Las unidades de tubulina constituyendo los microtúbulos, los microfilamentos de actina. Vemos aquí la molécula de actina, que tiene 7 nanómetros de diámetro, y el filamento intermedio, que tendría 10 nanómetros de diámetro. Pasamos a otra estructura no membranosa, que serían los cilios y además los flagelos, porque ambos comparten su organización interna. Cilios y flagelos son estructuras alargadas y móviles, localizadas en la superficie de muchas células eucariotas, y los cilios suelen ser más cortos que los flagelos, pero los cilios suelen ser también más numerosos que los flagelos. La estructura, como hemos dicho antes, es idéntica, comparten una estructura interna idéntica. Podemos distinguir varias partes: el tallo o axonema, la zona de transición, el corpúsculo basal y las raíces. El tallo axonema, la parte más larga, está compuesto por 9 pares de microtúbulos que tienen además un par de microtúbulos centrales, por lo que hablamos de una estructura 9 más 2. Esta estructura está rodeada por membrana plasmática. Después, a continuación, tras el axonema o tallo, tenemos la zona de transición. En esta zona de transición es donde desaparece el par central de túbulos y aparece en su lugar la placa basal. A continuación tenemos el corpúsculo basal, que ya está en el interior de la célula, no tiene membrana rodeando porque ya está en el interior celular y está constituido por 9 tripletes de microtúbulos periféricos, por lo que en el interior ya no tiene ese par central que ha desaparecido en la zona de transición. Hablamos entonces de una estructura 9 más 0. Esta estructura es idéntica a los centriolos. En las raíces, que sería la última parte hacia el interior del cilio y flagelo, encontramos microfilamentos que unen el corpúsculo basal al citoesqueleto, permitiendo así su movimiento. Aquí podemos ver un dibujo donde vemos la punta, vemos también el tallo, el corpúsculo basal y las raíces ciliares de un cilio eucariota. Este dibujo es un poquito más antiguo. En la zona de la punta vemos cómo termina el cilio, después tenemos la estructura de 9 más 2 en el tallo o axonema, y vemos entonces aquí conjunto de 2 microtúbulos, otros 2 microtúbulos, otros 2 microtúbulos, así hasta 9, y un par central. En la zona de transición aparece la placa basal y finalmente nos encontramos aquí corpúsculo basal con una estructura de 9 más 0. Son 9 tripletes que en la estructura central no podemos ver nada, por lo tanto por eso decimos que es 9 tripletes más 0, que sería el centro. Finalmente tenemos aquí las raíces ciliares que van a unir ese cilio, la estructura del cilio, al citoesqueleto. Antes hemos analizado un cilio, ahora vamos a ver que el flagelo comparte la misma estructura. Aquí vemos micrografía electrónica de secciones transversales de un flagelo, es decir, que son imágenes reales tomadas por un microscopio electrónico. Vemos aquí que existen 9 parejas de microtúbulos y un par central, por lo tanto tiene la estructura típica del axonema o del tallo, que sería 9 más 2. Si seguimos bajando, nos encontramos después el cuerpo o corpúsculo basal, donde vemos los tripletes de microtúbulos y una zona central que no presenta nada, por lo tanto hablamos de una estructura de 9 más 0. Tenemos que tener en cuenta que es necesario saber identificar qué parte del cirio y el flagelo nos están mostrando y saber su estructura, porque se pregunta mucho en selectividad. Suele ser alguna de las preguntas de ilustración que tenemos que responder en la selectividad, por lo menos en el modelo de Andalucía. La última ilustración nos enseña todo lo que hemos visto anteriormente, pero
agrupa filio y flagelo en la misma ilustración, por lo tanto simplemente un repaso del anterior por si aquí lo veis mejor que las otras dos. Se repiten las mismas estructuras, la misma organización de 9 más 2, la misma organización de tripletes que serían 9 más 0, etcétera, etcétera. Pasamos ahora a la función de filio y flagelo. Pues básicamente su función principal es el desplazamiento de las células, tanto en organismos unicelulares como en los gametos de organismos pluricelulares. Otra de las funciones sería crear corrientes que arrastran las partículas circundantes, como ocurre en las células epiteliales ciliadas o en la abertura oral de algunos protostistas. Pasamos ahora a los centrosomas, que es otra estructura no membranosa. El centrosoma es una estructura sin membrana, como hemos dicho, que está presente en las células animales que son capaces de dividirse. El centrosoma consta de tres componentes principales: los centriolos, que son dos estructuras cilíndricas que están dispuestas en ángulo recto y que reciben el nombre de diplosoma. Por lo tanto, un diplosoma está formado por dos estructuras cilíndricas dispuestas en ángulo recto. Cada centriolo está compuesto por 9 grupos de microtúbulos periféricos y ningún microtúbulo central, es decir, son 9 tripletes, la estructura típica de 9 más 0 que hemos visto previamente en filio y en flagelo. Y además de esos 9 tripletes de microtúbulos, tiene un complejo periférico central. También el centrosoma está constituido por áster, que son microtúbulos que salen del centro del centrosoma y se alargan hacia afuera. Por último tenemos la matriz, que es una zona más densa que rodea a los centriolos. ¿Cuál es la función del centrosoma? Pues principalmente lo que hace es dar origen a estructuras que están constituidas por microtúbulos, como el uso acromático, que sabemos que es temporal, es decir, que se degrada y se forma según la necesidad de la célula para la división celular, y también constituir cilios y flagelos, es decir, fabrica estructuras de microtúbulos que luego constituirán cilios y flagelos. Aquí tenemos la ilustración, vemos el centrosoma, que sería el conjunto de los dos centriolos dispuestos en ángulo recto. Esos centriolos ya sabemos que están constituidos por 9 tripletes de microtúbulos, que podemos ver aquí. Por lo tanto, la estructura típica de 9 más 0 que hemos visto antes en una parte de los cilios y de los flagelos, concretamente en el corpúsculo basal. Cuando hablamos del centriolo, que recordemos tiene la misma estructura que podíamos ver en el corpúsculo basal de cilio y flagelo, es muy importante destacar que los 9 grupos de tripletes que tiene están constituidos de la siguiente manera. Estos microtúbulos que forman tripletes están formados concretamente por dos microtúbulos que están incompletos, que serían el primero y el segundo, y luego tenemos un tercer microtúbulo que sí que está completo. Por lo tanto, los 9 tripletes de microtúbulos están constituidos por dos microtúbulos incompletos, que serían este, y un tercer microtúbulo que sí que está completo. Además, hay que destacar también que esta estructura se encuentra estabilizada o que los tripletes de microtúbulos están unidos por proteínas. Por lo tanto, esas proteínas estabilizan la estructura y también unen los tripletes de microtúbulos entre sí. Después de la estructura no membranosa de la célula eucariota, hablaremos del orgánulo no membranoso de la célula eucariota, que son los ribosomas. ¿Qué es un ribosoma? Son orgánulos no membranosos, como hemos dicho, compuestos por ARN y proteínas. Pueden encontrarse las células libres en el citoplasma, formando polirribosomas, que sería una agrupación de ribosomas junto con un ARN mensajero que traducirán, o también los pueden encontrar asociados al retículo endoplasmático rugoso o a la membrana nuclear. Hablemos ahora de la composición y estructura de los ribosomas. Están compuestos por ARN y proteínas. Constan de dos unidades, la subunidad grande, de 2 a 3 moléculas de ARN y proteína, y la subunidad pequeña, con un solo tipo de ARN asociado a proteína. Recordemos que los ribosomas están constituidos por un ARN de tipo ribosómico, como vimos en el tema de ácidos nucleicos. Ambas unidades, tanto la unidad grande como la pequeña, forman un surco al unirse
que se asocia a la proteína que se está sintetizando. Y en el segundo surco es donde se aloja el ARN mensajero que se está traduciendo. Por lo tanto, repetimos, existe un primer surco que está asociado a la proteína que se está sintetizando y un segundo surco donde está el ARN mensajero en proceso de traducción. Aquí podemos ver una ilustración de los ribosomas con la unidad grande, la unidad pequeña, el surco asociado a la cadena proteica y el surco asociado a la lectura del ARN mensajero y a la traducción. ¿Cuál es la función del ribosoma? Lo he comentado previamente. Se encargan de la biosíntesis de proteínas. Inicialmente el ARN mensajero se une a la subunidad pequeña del ribosoma y posteriormente se le une la subunidad grande y ahí es donde empieza el proceso de traducción del mensaje que contiene el ARN mensajero. Cuando acaba la síntesis de la proteína, ambas subunidades se separan. La molécula de ARN mensajero se solida generalmente por varios ribosomas a la vez, de 5 a 40 ribosomas, que se distancian entre sí por una distancia aproximada de 80 a 100 nucleótidos. Estas cadenas de ribosomas se denominan polirribosomas o polisomas. Aquí tenemos otra ilustración donde vemos la subunidad pequeña del ribosoma. Vemos también el ARN mensajero que se está leyendo en este sentido. Vemos los ARNT que transportan los aminoácidos que se van encajando. Y más adelante veremos cómo se hace esto exactamente en el proceso de traducción. Esta es la unidad grande y aquí tenemos la proteína que se está sintetizando. Con esto hemos terminado la estructura no membranosa en los orgánulos no membranosos. Lo siguiente que estudiaremos serán los orgánulos membranosos en el próximo vídeo. Una vez hemos visto la teoría, lo que nos toca ahora es repasar algunas actividades típicas de selectividad. Hay que recordar que las respuestas que vemos aquí en muchos casos son, digamos, una versión sencilla de lo que hay que responder, es decir, son orientaciones, por lo que tendríamos que desarrollarlas un poco más con los apuntes que he explicado y con lo que hemos visto anteriormente. En este caso, primero hablamos de un dibujo, vemos esta estructura y nos pregunta qué órgano lo representa. Representa un centríolo, aunque también podríamos decir que es un corpúsculo basal, que veíamos que era una sección de cielo y flagelo. ¿Dónde encuentro este orgánulo? En células animales, aunque yo añadiría en células eucariotas animales para que quede más claro. Después nos pregunta que dónde se localiza. El centriolo se encuentra en el citoplasma cerca del núcleo celular, mientras que los corpúsculos basales, como hemos dicho antes, están en la base de cilios y flagelos. Luego nos habla de su estructura, describa su estructura. Aquí sí que tenemos que desarrollar un poco más la respuesta y tenemos que hablar de que se tratan de 9 grupos de tripletes de microtúbulos, que cada triplete consta de un microtúbulo completo fusionado a otros dos microtúbulos que están incompletos. Y además existen proteínas que forman puente entre los tripletes, uniéndolos generando una disposición cilíndrica de los microtúbulos. Luego, en el apartado B, nos dicen que describamos brevemente cómo participa este órgano en las funciones celulares. Bueno, básicamente, como hemos hablado anteriormente, las funciones de centriolos lo que hace es que sintetiza el uso acromático durante la mitosis y la meiosis y también va a participar en el movimiento celular, ya que interviene en la formación de los corpúsculos basales de cilio y flagelo. En la actividad 2 nos pide que describamos la estructura de los ribosomas eucarióticos. También nos pide su composición química, el lugar en el que se forman, su función y la localización celular. Además nos dice que nombremos dos orgánulos celulares que contengan ribosomas en su interior. Bueno, todo esto lo hemos visto anteriormente. Están formados los ribosomas por dos subunidades y en conjunto el coeficiente de sedimentación sería 80S. Sin embargo, hay que añadir algo que no habíamos visto anteriormente y es que la subunidad grande tiene un coeficiente de sedimentación de 60, es decir, son 60S, mientras que la subunidad pequeña es 40S. Por otro lado, tenemos que hablar de la composición química. Los ribosomas están compuestos por ARN ribosómico y proteínas.
se fabrican o se originan en el nucleolo, algo que ya comentamos también en el tema referente a ácidos nucleicos. Y su principal función o su función sería la síntesis de proteínas. ¿Dónde puedo localizarlos? Libre en el citoplasma, pueden estar unidos también a la membrana del retículo endoplasmático rugoso, a la parte citoplasmática de dicha membrana, y también pueden estar unidos a la envoltura nuclear en su cara citoplasmática. Dos orgánulos celulares que contienen ribosomas en su interior son las mitocondrias y los cloroplastos, pero recordemos que a diferencia de los orgánulos de los ribosomas, eucarióticos, que son 80S, los ribosomas que podemos encontrar en mitocondria y cloroplastos son 70S, al igual que en las bacterias. Seguimos ahora con la siguiente actividad, que sería de razonamiento. Si en un cultivo de células eucariotas animales se introduce un inhibidor de la síntesis de ribosomas de células procariotas, ¿podrán las células cultivadas sintetizar proteínas? ¿Podrán esas células realizar la respiración celular? En primer lugar, tenemos que centrarnos en los ribosomas eucarióticos, puesto que, como dijimos, son distintos a los procarióticos, ya que son 80S. Por lo tanto, tendremos que defender la idea de que los ribosomas se mantienen intactos en células eucariotas, aunque yo utilice un inhibidor de ribosomas de células procariotas, por esa diferencia de estructura y composición química. Por lo tanto, las células eucariotas en un principio podrían seguir realizando la síntesis de proteínas, pero claro, eso responde a la primera pregunta. Pero al tener en cuenta la segunda pregunta, tenemos que destacar que los ribosomas mitocondriales son muy similares, son iguales a los ribosomas de la célula procariota, ya que también son 70S, y esto podría entonces hacer que fueran susceptibles al inhibidor. Por lo tanto, si las mitocondrias no pueden fabricar sus propias proteínas, es muy posible que las mitocondrias no lleven a cabo su función, que sería la respiración celular. Por lo tanto, hay que dividir esta respuesta en dos partes. Una, razonando por 0,5, como el inhibidor no afecta a los ribosomas 80S de la célula eucariota. Sin embargo, luego tenemos que razonar por otro 0,5 que sí que afecta a los ribosomas 70S de la célula procariota, pero que en este caso esos ribosomas 70S también están en la mitocondria. Pasamos ahora al ejercicio 4. Muchos anticancerígenos son drogas que impiden la organización, es decir, polimerización o despolimerización de microtúbulos. Justifique razonadamente, la afirmación. Estos microtúbulos que forman el huso mitótico permiten luego que los cromosomas se separen y se desplacen durante la división celular. Claro, la célula cancerosa se caracteriza por ser una célula que está descontrolada y que se reproduce continuamente. Por ello, si evitamos la polimerización o despolimerización de los microtúbulos, evitamos que forme el huso mitótico y sí que podría inhibir la división de la célula cancerosa y por lo tanto ahí tenemos el por qué se puede utilizar este tipo de anticancerígenos que impiden la formación y desaparición del huso acromático para evitar la reproducción celular y por lo tanto que el cáncer siga creciendo. En la actividad 5 de razonamiento nos dice lo siguiente. Dos hermanos estuvieron en tratamiento médico por esterilidad. El análisis de su semen indicó que los espermatozoides no se movían. Aquí ya nos está hablando de una posible estructura que serían los flagelos. Estos hermanos también padecían bronquitis crónica y otros problemas debido a la inmovilidad de los cilios del aparato respiratorio. Propongo una explicación razonada que relacione ambos problemas padecidos por los hermanos. Está claro que aquí tenemos que hablar de que los cilios y los flagelos tienen la misma estructura, es decir, son similares en estructura y por lo tanto, si hubiera algún tipo de fallo en los microtúbulos que constituyen cilios y flagelos, estos perderían su función, ya sea la función de las células del aparato respiratorio que utilizan los cilios, como la función de los espermatozoides que utilizarán los flagelos para desplazarse. Por lo tanto, repetimos, hay que hablar de que la estructura de ambos es igual y razonarlo. Por último, tenemos esta actividad que dice, en 1978, G. Markov
famoso defensor de los derechos humanos, fue asesinado en una calle de Londres por agentes de la policía política búlgara, mediante un pinchazo en la pierna con la punta de un paraguas. La muerte se produjo rápidamente sin que se pudiese hacer nada para salvar su vida. La investigación forense desveló que la muerte había sido causada por una sustancia, la ricina, que en cantidad muy pequeña se había inoculado mediante el pinchazo. La ricina es una proteína que se obtiene de las semillas del ricino, Ricinus communis, y que inactiva los ribosomas. ¿Podría sugerir una posible explicación razonada del efecto tóxico de la ricina? Al decirnos que lo que va a hacer es este veneno, la ricina, desactivar los ribosomas, nos dan ya el razonamiento de la respuesta. Al ser un inhibidor de la función de los ribosomas, yo no podría fabricar, o en este caso G-Markov, no podría sintetizar proteínas, y si no podemos sintetizar proteínas, la vida es imposible, porque recordemos que algunas de las proteínas fundamentales para que se realicen las funciones metabólicas eran las enzimas. Por lo tanto, al no poder fabricar enzimas tampoco, no se llevan a cabo las reacciones metabólicas necesarias para la vida, como por ejemplo la respiración celular.